Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a utilizar este ejercicio que estáis viendo en pantalla para ilustrar un proceso genérico que nos permita, o un proceso constructivo que nos permita calcular la distancia entre dos variedades afines cualquiera en el espacio afín n-dimensional. Es muy recomendable que antes de poneros a calcular la distancia entre dos variedades afines cualquiera, tengáis dominado el cálculo de la distancia entre un punto y una variedad afín cualquiera en el espacio n-dimensional, en el espacio afín n-dimensional. Eso ya lo vimos en un vídeo, entonces fijaros aquí que os aparecerá la i para que os lo repaséis si no lo tenéis dominado aún. Es muy importante que os miréis esto porque este problema de encontrar la distancia entre dos variedades afines cualquiera lo vamos a reducir a un problema de encontrar la distancia o vamos a tener que pasar por el cálculo de la distancia entre un punto y una variedad afín. ¿Por qué? Pues vamos a ilustrar un poco cómo va a ser este proceso constructivo. Vamos a ilustrarlo en R3. Imaginad que tenemos dos variedades afines, las vamos a representar, vamos a tomar el caso particular de tener dos rectas. La recta R, la recta S, y están ahí viviendo en el espacio, en las tres dimensiones. Obviamente, en el caso de R3 hay fórmulas particulares que se pueden utilizar, pero a nosotros nos interesa, como digo, un proceso constructivo que podamos aplicar en cualquier dimensión. Entonces, si nosotros queremos calcular la distancia entre dos variedades afines cualquiera, lo que vamos a hacer es, tomamos una de ellas y seleccionamos un punto cualquiera. Un punto cualquiera significa que es un punto que podría estar ahí, aquí o en cualquier lugar. Es un punto que se mueve, es un punto que va a depender de una serie de parámetros. Es un punto que sale de las ecuaciones vectoriales de la variedad afín. En el caso de una recta, el punto obviamente va a depender de un solo parámetro, pero si tuviéramos un plano dependería de dos parámetros, si tuviéramos el espacio de tres parámetros, etc. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre este punto genérico de una de las variedades afines a la otra variedad afín. Y eso se hace, como he dicho, con el proceso genérico del cálculo de la distancia entre un punto y una variedad afín. Claro, aquí vamos a tener una distancia que va a depender de una serie de parámetros, de la serie de parámetros de los que depende este punto genérico. Una vez que tenemos esa distancia que depende de los valores de un parámetro, vamos a poner lambda sub i porque será tantos parámetros como dimensión tenga la variedad afín que da lugar al punto genérico. En este caso de la recta particular va a ser solo de un parámetro. Una vez que tenemos esa distancia que depende de los valores del parámetro, lo que vamos a hacer es minimizar, encontrar el parámetro que haga la distancia mínima. Y justo para ese parámetro tendremos el valor de la distancia entre las dos variedades afines. Entonces, teniendo este proceso constructivo más o menos claro, pues vamos a centrarnos en este problema de aquí, que es un problema que nos pide calcular la distancia entre dos rectas. Lo vamos a ilustrar con dos rectas para que el proceso constructivo se quede bien ilustrado. Ya que, como hemos dicho, si trabajamos en dimensiones mayores, entonces el punto genérico va a depender de más de un parámetro y esto puede complicar los cálculos en el proceso de minimizar la distancia. Entonces, como nos interesa que el proceso quede suficientemente claro, nos vamos a centrar en el espacio afín tridimensional y vamos a calcular la distancia entre dos rectas. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues seleccionamos una de las rectas, por ejemplo, vamos a seleccionar la recta R para quedarnos con un punto cualquiera, un punto genérico de R, vamos a llamarlo Q, por ejemplo, sería el que sale de la forma vectorial de esta recta es sencilla porque sería utilizar aquí, este sería el punto, más alfa por el vector, por lo tanto sería 1 más 0 alfa, 1 más alfa, y la tercera coordenada, 0 más menos 1 por alfa, pues menos alfa. Este sería un punto genérico de la recta R de la variedad afín, de la primera variedad afín. Pues ahora lo único que vamos a hacer es calcular la distancia entre Q y S. La distancia entre Q y S. Y para esto lo único que hacemos es seguir el proceso genérico que, como digo, podéis repasaros en el vídeo que os he adjuntado en la i. Entonces, ¿qué hacemos lo primero? Pues vamos a escribirnos S en notación afín.
Entonces vamos a necesitar un punto y un vector, pues vamos a calcular la forma paramétrica. Es muy sencillo, como se repite la tercera variable, vamos a despejar la primera. X1 sería menos X3, X2 sería 2 más X3 y X3 sería X3. Por lo tanto, esta variedad S la podemos representar como el punto 0, 2, 0, que sería el numerillo que no tiene variable en esta parte de la derecha o en esta expresión vectorial de la recta, más el espacio generado por el vector director que viene dado por los coeficientes del parámetro, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1. Nosotros sabemos que para encontrar la distancia entre una variedad afín y un punto, lo que hacemos es crearnos otra variedad afín, vamos a llamarla pi, que va a pasar por el punto al cual queremos calcular la distancia, 1, 1 más alfa menos alfa, y el subespacio ortogonal a las direcciones de la variedad afín, es decir, el ortogonal de menos 1, 1, 1. Este subespacio ortogonal es muy sencillo de encontrar porque son los coeficientes de las variables en la forma general de la variedad afín. Por lo tanto, esto es equivalente a decir que la variedad afín pi está generada, pasa por el punto Q y está generada por los vectores 1, 0, más 1 y 0, 1, menos 1, que son los coeficientes, como digo, de cada una de las variables en la forma implícita. Ahora calculamos la forma general de esta variedad afín, que es simplemente encontrar las condiciones que hacen que este sistema tenga solución. Restamos el punto, x2 menos 1 menos lambda, x3 más alfa, estamos usando alfa, y aquí tenemos los dos vectores directores de la variedad. Esto sería, digamos, la matriz asociada al sistema en forma paramétrica, y para pasarlo a general, lo único que tenemos que hacer es encontrar condiciones para que el sistema sea compatible. Y las condiciones serían, pues en esta matriz de coeficientes vamos a reducirla por Gauss, que sería hacer fila 3 menos fila 1 más fila 2, 1 menos 1 es 0, menos 1 más 1 es 0, se nos quedarían estos dos elementos nulos. Entonces los coeficientes se nos quedarían 1, 0, 0, 1, 0, 0. Tendríamos ya, obviamente, reducida a dimensión 2 estos coeficientes de la matriz. Y tenemos que hacer lo mismo con esta parte de la izquierda, utilizando esta transformación elemental de Gauss. El primer elemento se queda tal cual, el segundo elemento se queda tal cual, y el tercer elemento es el resultado de esta operación. Por lo tanto, x3 más alfa menos x1 menos 1 más x2 menos 1 menos alfa. Si nosotros simplificamos esto, se nos quedaría menos x1 más x2 más x3, y aquí tendríamos alfa menos alfa se va, y este menos 1 es positivo porque está restando aquí, sería menos x1 más 1, 1 menos 1 también se nos va, se nos queda esta expresión de aquí. Menos x1 más x2 más x3. Vamos a escribirlo bien. Menos x1 más x2 más x3. Muy bien, pues ese sistema será compatible cuando este tío de aquí sea 0 para que el rango de los coeficientes coincida con el rango de la ampliada, y precisamente esta será la ecuación general de nuestro plano pi. Ahora, este plano y la recta S van a tener una intersección, y esa intersección, digamos que es la proyección ortogonal del punto genérico Q. Haremos la intersección entre pi y S, menos x1 más x2 más x3 igual 0. Como digo, esta intersección va a ser justo la proyección ortogonal del punto Q sobre la recta S. Entonces sería x1 más x3 igual 0 y x2 menos x3 igual 2. x1 más x3 igual 0 y x2 menos x3 igual 2. Resolvemos este sistema. De aquí tendríamos que x1 tiene que ser igual a menos x3. De aquí tenemos que x2 es 2 más x3.
estas dos variables las sustituimos en la primera y tendríamos menos por menos más x3. El x2 se cambia por 2 más x3 y aquí x3 igual 0. Por lo tanto, x3 se nos quedaría menos 2 partido 3. Hemos dicho que esto era justo la proyección de Q sobre la recta S, por lo tanto, Q' se nos va a quedar. Sustituimos el primer parámetro, x1, menos x3, pues menos por menos más, 2 tercios. El x2, 2 menos 2 tercios, pues 6 menos 2, 4 tercios. Y x3, pues lo que nos ha salido. Muy bien, tenemos Q', que hemos dicho que es la proyección de Q sobre la variedad S. Entonces, la distancia entre R y S va a ser el mínimo de todas las distancias entre el punto Q y la variedad S. Claro, la distancia entre Q y S es la distancia entre Q y su proyección, es decir, el mínimo de las distancias entre Q y Q'. Nosotros sabemos que la distancia entre Q y Q' es el módulo del vector que une estos dos puntos. Pues calculamos el vector, que sería Q' menos Q. Q' lo tenemos aquí, sería 2 tercios, 4 tercios, menos 2 tercios. Y el Q vamos a subir a por él, lo tenemos aquí. Hacemos esta diferencia y tenemos entre dos puntos y tenemos el vector 2 tercios menos 1 menos 1 tercio, 4 tercios menos 1, 1 tercio menos lambda menos alfa y menos 2 tercios menos por menos más alfa. Ahora, nosotros sabemos que la distancia, esto es el módulo, que es la suma de los cuadrados de las componentes del vector, por lo tanto, menos 1 tercio cuadrado, 1 tercio menos 1 tercio menos alfa cuadrado, más menos 2 tercios más alfa cuadrado. Entonces, esto lo señalamos aparte como la cuenta que hemos hecho aquí y seguimos simplificando aquí abajo. Lo que vamos a hacer es desarrollar los cuadrados. 1 tercio al cuadrado, 1 noveno, menos por menos más, cualquier cuadrado es positivo, entonces cuadrado del primero, menos 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más, estos son identidades notables, 4 novenos, menos 2 por 2, 4 tercios, alfa, más alfa cuadrado. Vamos a seguir simplificando un poquillo. 1 y 1, 2 y 4, 6. 6 novenos son 2 tercios. Menos 2, menos 4, menos 6 tercios es menos 2 alfa más 2 alfa cuadrada. Muy bien, pues esta es la distancia dependiendo del valor del parámetro alfa. Nosotros queremos que la distancia sea mínima. Esa distancia o esta raíz va a ser mínima cuando lo de dentro sea mínimo. Entonces, en realidad, lo que estamos intentando es que esto sea mínimo. Queremos minimizar esto. Para minimizar, nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es derivar, por lo tanto, menos 2 más 4 alfa. Los máximos o mínimos están donde la derivada vale 0, por lo tanto, este alfa se nos queda 1 medio. Podéis comprobar que realmente se trata de un mínimo porque la segunda derivada sería 4, que es mayor que 0. La segunda derivada positiva está haciendo la función mínima. Por lo tanto, este alfa 1 medio nos dirá el valor de la distancia. Nosotros sustituimos aquí ya la distancia entre R y S, va a ser este valor, pero ya sustituyendo el alfa que hace mínima esta expresión, que es justo el 1 medio. Por lo tanto, sustituimos y tenemos 2 tercios menos 2 por 1 medio menos 1 y 1 medio cuadrado 1 cuarto por 2 1 medio más 1 medio. Esto se nos queda raíz de, esto sería menos 1 tercio más 1 medio es 1 sexto. La raíz de 1 sexto. Y como estamos en el espacio fin, pues podéis poner unidades de longitud. El proceso, ya habéis visto que es bastante sencillo y metodológico. Es decir, es seguir unos pasos, los pasos son bastante lógicos, entonces son sencillos de interiorizar. Si queréis practicar, ahora lo que podéis hacer es coger un punto de la recta S, tomar Q de la recta S, un punto genérico, que sería,
Vamos a copiarnos la recta abajo. No lo voy a hacer, pero os voy a dejar indicado por si queréis seguir practicando. Nosotros tendríamos que, la opción, nosotros hemos calculado la distancia entre un punto cualquiera de R a la recta S. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre un punto cualquiera de la recta S, que sería el menos alfa, 2 más alfa y alfa, a la variedad R. La variedad R la tenemos aquí, era 1, 1, 0, 1, 1, 0, más, la ponemos ya en forma paramétrica, alfa por 0, 1, menos 1. Entonces, calculáis la distancia. Claro, la distancia entre R y S será el mínimo de las distancias entre Q' y R, que sería Q', no, aquí tenemos Q, es un punto de la variedad, que será el mínimo de las distancias entre Q y Q', donde Q' en este caso será la proyección de Q sobre la recta R. Obviamente esto os tiene que salir lo mismo, un sexto, que es lo que nos ha salido aquí. Para practicar podéis desarrollar este proceso constructivo. Y vamos a terminar el vídeo haciendo una pequeña anotación. Y es que en R3, obviamente, y en R2 existen fórmulas particulares, porque nosotros sabemos utilizar el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto, lo sabemos interpretar para calcular áreas, volúmenes y ángulos entre vectores y, en general, entre variedades afines. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en este caso particular dos rectas que se cruzan, nosotros podemos tomar un punto y una dirección de la primera, un punto y una dirección de la segunda, y además tenemos una tercera dirección, que sería el vector que une los dos puntos A y B. Si nosotros trasladamos el vector de la primera variedad adecuadamente, entonces nosotros estamos aquí generando una especie de paralelepípedo, y nosotros sabemos que el producto mixto nos calcula ese volumen, pero es que además sabemos calcular el área de la base por medio de un producto vectorial. Por lo tanto, la distancia entre las dos variedades va a corresponder con la altura de ese paralelepípedo, que va a ser volumen partido superficie de la base. Y esto se aprovecha del razonamiento de la geometría euclidia para deducir fórmulas en la geometría analítica. Entonces, en el caso de R3 vais a poder utilizar fórmulas particulares que no necesariamente os obliguen a hacer este proceso constructivo. Sin embargo, el proceso constructivo va a ser obligatorio cuando estemos trabajando con dimensión mayor. Estas fórmulas particulares o esta geometría analítica en R3 os vuelvo a dejar un enlace en la i y tenéis una lista de reproducción para repasar lo que sería la geometría analítica a un nivel preuniversitario, y hay algunos vídeos donde todas estas fórmulas se deducen con un razonamiento lógico derivado de la geometría euclidia. Dicho esto, pues ya sabéis que cualquier duda la podéis plantear en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo, pues os pediría que os suscribáis al canal, compartáis, le deis a me gusta, escribáis en los comentarios y habléis de esto. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.